Unha vez constatada esta mesma mañán que non dispoño da confianza política de todos e todas os concelleiros que ata agora formaban parte do goberno municipal, presento a miña dimisión garantindo todos os mecanismos de gobernabilidade e funcionamento do Concello ata a elección do novo alcalde. Y al final dimitió. Francisco Rodríguez dice que no se va por estar imputado en la operación Pokémon, sino por la falta de apoyos que garanticen el normal funcionamiento del Ayuntamiento de Ourense. Deja el bastón de mando de la alcaldía, pero no su acta de concejal de momento. El PSOE asegura estar dispuesto incluso a devolverle el carné de militante del partido. Y mientras el BNG oficializaba la ruptura del pacto de gobierno con los socialistas, el edil Fernando Varela, otro de los implicados en la trama, abandonaba todas sus responsabilidades. 2 dimisiones en un mismo día, no hay día tranquilo desde que comenzó la operación Pokémon, porque al margen de los anuncios de Rodríguez y Varela, hoy han pasado muchas más cosas. Hay un nuevo detenido, otro empresario de Vigo, con lo cual son ya 23 arrestados. El alcalde de Lugo, a quien uno de los encarcelados ha relacionado con esta causa, se ha ofrecido a declarar voluntariamente ante la jueza. López Orozco asegura que presentará una querella contra todo aquel que quiera imputarlo en cuestiones ilícitas. Por lo demás, hoy ha quedado en libertad sin fianza y con cargos el matrimonio de Ocarballiño. Se les acusa de cohecho y tráfico de influencias. La misma situación que el empresario vigués detenido en el día de ayer. Y compartiendo protagonismo con la operación Pokémon, los presupuestos generales del Estado para 2013 ya han sido definidos como los más austeros de la democracia. El Gobierno defiende sus cuentas, argumentando que son la salida a la crisis. Menos gasto público, más impuestos. Todos los ministerios tendrán que hacer importantes ajustes. El recorte medio para cada uno de ellos será del 9%. Solo crecen 3 apartados: pensiones, 1%, intereses de la deuda y becas. Los expertos advierten de que centrarse en cumplir el déficit puede volverse en nuestra contra. Acuerdos y los asuntos adoptados. Reducción de todos los gastos, básicamente protección social, educación, etcétera, etcétera. Y una reducción de la protección social en este país, tal como está la situación, yo creo que es bastante preocupante para las familias. Las políticas que se aplican son políticas contractivas. Esto conduce a más recesión. Y más recesión conduce a menos ingresos. Los trabajadores de Alcoa se han manifestado hoy delante de San Caetano, compartiendo escenario con la protesta de los funcionarios, que también se han dejado caer por allí por ese nuevo recorte. Se le van a congelar los salarios el año que viene. Hoy han venido no solo los trabajadores de Alcoa en San Cibrao y A Coruña, sino también de las factorías del resto de la península. Se han entrevistado con el consejero de Industria, quien se ha comprometido a buscarles una solución. Quieren que se cambie la tarifa eléctrica, esa que permita de alguna manera garantizar la viabilidad de las empresas y, por tanto, que sigan en pie esos 4.000 puestos de trabajo que están en juego. Se resistió durante días, pero al final y después de perder apoyos, esta mañana Francisco Rodríguez anunciaba su dimisión. Imputado por prevaricación y cohecho, libre tras pagar 6.000 euros de fianza, ha insistido de nuevo en que es inocente. Desde el PSOE ya se replantean volver a admitirlo en el partido. No ha sido la única dimisión del día. El edil del BNG, imputado en la trama, también ha dejado todas sus responsabilidades públicas para poder, ha dicho, defenderse. Las 2 renuncias dejan en Ourense un gobierno tocado y en minoría. La dimisión de Francisco Rodríguez será efectiva en unos días con la celebración de un pleno extraordinario. Se va como alcalde, pero seguirá como concejal, aunque acabará renunciando también a su acta de edil. El que sí abandona la corporación es Fernando Varela. Al BNG, ya fuera del gobierno, le toca buscarle sustituto. Fue una jornada de renuncias en el concello de Ourense. Una semana después de su detención, Francisco Rodríguez cedía las presiones. A las 2:30 de la tarde comparecía para anunciar que se va. Presento a miña dimisión garantindo todos os mecanismos de gobernabilidade e funcionamento do concello ata a elección do novo alcalde.
Presentó la renuncia a las 12 menos cuarto y será efectiva en un pleno en los próximos días. Se queda de momento como concejal hasta que se elija nuevo alcalde. Después renunciará también a su acta. Dice que no se va por la imputación de la jueza. Insiste en su inocencia. Dice que se va por falta de apoyos. Non dispoño da confianza política de todos e todas os concelleiros que ata agora formaban parte do goberno municipal. Y es que el goteo de renuncias llegaba desde el BNG. A las 12, Fernando Varela, tras ser imputado, anunciaba que dejaba la corporación. E, consecuentemente, a renuncia de todas as miñas responsabilidades na mesma, que son totalmente inocentes. Y tras asegurar que podrá demostrarlo, se trasladó al concello arropado por sus compañeros. Allí formalizó su renuncia y con él las otras dos ediles que seguirán como concejalas, pero que dejan el gobierno. Renunciamos expresamente ás nosas delegacións. Tras despedirse de los trabajadores y entre gritos que pedían que se investiguen las imputaciones, los ediles del BNG le comunicaban al alcalde su decisión. El PSOE se queda en minoría, ni siquiera asistían ya a la Junta de Gobierno. Esta renuncia ten carácter irrevogável, solicitando que se adopten de xeito inmediato cantos acordos sexan precisos para a súa eficacia. Desde el PP saludaban la dimisión del regidor, pero lamentaban la parálisis de gobierno. Isto hai unha inacción e unha parálisis total. Para eso está o Grupo Municipal do Partido Popular, que é o grupo mayoritario para poder facer gobernable este concello. E desde este momento non nos pomos a disposición para poder gobernar. El concello de Ourense sigue marcado por la inestabilidad política, con un gobierno en minoría y con un alcalde que tiene los días contados antes de abandonar definitivamente la casa consistorial. Inquietud, incertidumbre, pero también mucho hartazgo. Es un poco el cóctel de sensaciones que ahora mismo están experimentando los ourensanos. Sentimientos más a flor de piel que nunca, justo después de conocer que su alcalde presentaba la dimisión. Bueno, porque hizo lo que tenía que hacer. O sea, porque al estar imputado, aunque no sea culpable, pues tiene que dimitir. No fue un delito tan grave. Entonces yo quería que estuvieran ahí más tiempo. Como orensano me parece que deberíamos renovar la clase política orensana de arriba abajo. Porque bueno, la que queda en funciones, que es Isabel Pérez, me parece una candidata. Mira, son todos iguales, o sea que les den. Ourense comparte con Lugo ser centro de operaciones de esta operación Pokémon. Hoy el alcalde de la ciudad de las Murallas ha pedido comparecer de manera voluntaria ante la jueza para explicarse ante ciertos testimonios que lo relacionan con la trama. Orozco ha anunciado que denunciará a todo aquel que lo implique sin pruebas. Hai xente interesada en danar a miña imaxe, pero non me dan medo. Xa se intentou máis dunha vez e a xustiza demostrou a miña inocencia. E quero anunciarlles que din orden aos meus abogados para que presenten un escrito no xulgado número 1 solicitando que se me chame a declarar e pedir autorización para presentar unha querela contra calquera que coas súas manifestacións trate de involucrarme en actuacións ilícitas. Al margen de este nuevo episodio protagonizado por Orozco, la dimisión de Francisco Rodríguez ha aportado cierta tranquilidad al Partido Socialista. Elogios a la actitud del político ourensano, pero críticas desde el Partido Popular. Feijóo seguía hablando de ingobernabilidad en la ciudad das Burgas antes de saber que había dimitido. Eu creo que é un punto de encontro positivo, é un punto que abre un escenario de normalidade e, sobre todo, que lle vai a transmitir moita gobernabilidade ao Concello, que é o que estamos buscando todos. Por suposto que nós vamos a gobernar inmediatamente, isto vai ser cuestión de horas. Paco toma unha decisión que honra moito, o Partido Socialista está satisfeito, a partir de eso todos son elementos menores. Non sabemos en este momento quen manda, non sabemos en este momento cal é o goberno, ni sabemos en este momento quen asume as máximas responsabilidades, pero me dá a sensación que neste momento dar leccións desde o bipartito de Ourense, é dicir, dende o BNG, non é o mellor
actitude do BNG. Que non faga trampa. O señor alcalde de Boqueixón dimite de alcalde, sigue de concelleiro de Boqueixón para exercer como alcalde na sombra, polo tanto que tome nota da actitude sempre exemplarizante que tivo o Bloque Nacionalista Galego. La operación Pokémon que hoy nos deja un nuevo detenido, otro empresario de Vigo que eleva la lista de implicados a 23. Esta mañana en Lugo han pasado a disposición judicial 3 de los últimos detenidos. El matrimonio de Ocarballiño, propietario de una empresa relacionada con el sector forestal, y otro empresario de Vigo. Los 3 han quedado en libertad sin fianza pero con cargos. Están imputados por cohecho y tráfico de influencias. Son los presupuestos más austeros de la historia y además vigilados de cerca por los famosos hombres de negro de la troika europea. Esta tarde la vicepresidenta y los ministros económicos han desglosado algunas de las cifras. Sabemos ya que el año que viene se dedicará lo mismo a pagar los intereses de nuestra deuda que a financiar todos los ministerios y que todas las carteras tendrán que hacer serios ajustes. Se subirán las pensiones un 1%, para eso habrá que recurrir al fondo de reserva por primera vez. La vicepresidenta del Gobierno lo explicaba esta tarde en una amplia rueda de prensa. El Ejecutivo dispondrá de más de 3.000 millones de euros de ese fondo de reserva de la Seguridad Social, por necesidades, ha dicho, de tesorería. Ha insistido además en que el gasto social es el prioritario. Un 63,6% del presupuesto cubre gasto social. Como partidas que crecen, lo hacen la partida relativa a las pensiones, a las becas y a los intereses de la deuda. Un incremento del 1% de las pensiones. Hemos hecho una presupuestación, como se hace siempre a estas alturas del año. Siempre se hace. Y en esa presupuestación, ¿qué es lo que no va? La congelación. Y en cuanto al fondo de pensiones, está para utilizarlo. Hasta mañana no sabremos los detalles, pero los presupuestos generales del Estado, aprobados hoy por el Consejo de Ministros, serán los más austeros de la democracia. Se estiman en unos 127.000 millones de euros, lo que supondría un ajuste de en torno a los 40.000 millones. El gasto ministerial se verá reducido, según el titular de Hacienda, en casi un 9%, unos 3.900 millones de euros, aunque se espera que el impacto sea desigual. Los menos perjudicados por el recorte serían los ministerios de Justicia o Defensa. Los peor parados, el de Fomento por encima del 20% y el de Agricultura, que podría alcanzar el 30%. Pese al esfuerzo, el Gobierno no espera una remontada en el principal problema de los españoles, el paro. Si la tasa para este 2012 es del 24,6%, el Ejecutivo prevé que en 2013 apenas varíe. La caída del Producto Interior Bruto se estima en el 0,5%. El Gobierno destaca su intención de ajustar el déficit, pero eso no evitaría un incremento del techo de gasto. Se iría por encima de los 126.700 millones de euros. 2 son los principales factores que obligarían a ello. El principal y el más importante en las cuentas, el incremento de los intereses de la deuda pública. Se elevarán para el 2013 en torno a los 9.700 millones de euros, hasta los más de 38.000 que tendrá que abonar el Estado. El otro factor tiene que ver con el gasto en la caja de la Seguridad Social. El Gobierno prevé elevarlo hasta los 15.500 millones de euros. Es una subida de casi el 75%. Entre las medidas anunciadas se aumentarán las pensiones en torno al 1%, pero no se aclara si se van a revalorizar con el IPC. Los funcionarios verán congelados sus salarios, aunque van a recuperar la paga extra de Navidad. El Gobierno prevé recaudar más de 54.000 millones de euros gracias al incremento del IVA, y habrá novedades fiscales. Se prorroga el impuesto sobre el patrimonio y, como principal novedad, se crea un nuevo gravamen para los premios de lotería superiores a los 2.500 euros durante los años 2013 y 2014. Será del 20%. El Estado espera recaudar con ello 824 millones de euros. Con todavía muchas dudas sobre la mesa, muchas cifras que habrá que ir desgranando en los próximos días, hemos hablado con 2 economistas para que nos traduzcan estos presupuestos. Según los expertos, aumentar impuestos y recortar gasto público no es sinónimo de crecimiento. Hasta que a finales de año se conozcan las cifras exactas, estos presupuestos son, a priori, tremendamente restrictivos. Toca sufrir y hacer sacrificios para cumplir con Europa. La medicina recetada es menos gasto público y mayores impuestos. Es reducción
de todos los gastos, básicamente protección social, educación, y una reducción de la protección social en este país tal como está la situación, yo creo que es bastante preocupante para las familias. Las políticas que se aplican son políticas contractivas. Esto conduce a más recesión y más recesión conduce a menos ingresos. A pesar de las previsiones del Gobierno sobre contracción económica y tasa de desempleo, el escenario no podría ser menos favorable para unos presupuestos que dependen de la aprobación externa. La obsesión del Ejecutivo por cumplir el déficit puede tornarse en su contra. A veces no se consigue precisamente porque al caer la economía se disparan el gasto, por ejemplo, el gasto en prestaciones de desempleo, y se reducen los ingresos, por ejemplo, los ingresos por impuestos, tanto de IVA como de IRPF, de sociedades, etcétera, etcétera. El principal problema con el que se encuentra Rajoy es que el que dirige la política económica no es él. Es la Unión Europea y principalmente Alemania. Las cosas que se están haciendo, que nos vienen impuestas, no conducen a que mejore la economía, sino todo lo contrario. Se pueden discutir, pero es muy difícil decirle que no, porque necesitamos ese dinero. Ninguno de estos expertos cree que los presupuestos que aprobará el Gobierno traerán más alegrías el año que viene. Al contrario, están convencidos de que nos convertirán en un país más pobre. Una de las medidas contempladas por el Gobierno es la congelación del salario de los funcionarios. Será el tercer año consecutivo que esto ocurre. Se paraliza además la oferta de empleo público. Como todos los jueves, los empleados se han manifestado contra los recortes con estas nuevas medidas muy presentes en sus reivindicaciones. Con ruido. Así protestaban hoy los funcionarios compostelanos. A los recortes contra los que se manifiestan todas las semanas, hoy había que añadirle la congelación de los salarios. Estamos perdendo poder adquisitivo, entonces é unha detrás da outra. Habería que preguntarse por que non se gravan as grandes fortunas, por que se fai unha amnistía fiscal e por que sucede todo isto. Aquí hai unha manobra feita polo Goberno para acabar cos servizos públicos. Preocupa también el estancamiento de la oferta pública de empleo. Pues quizás se trate un pouco de someter a administración a un cuestionamento excesivo. Que repercute na sociedade ao final porque non se cubren os postos necesarios para ofrecer un servicio público de calidade. Las protestas de los trabajadores de la administración han tenido lugar en todas las ciudades. En Ferrol, por ejemplo, los funcionarios se concentraron en la Plaza de Armas. Temos un problema en común que compartimos con toda a ciudadanía, que é unha situación dun marasmo social que nos pode levar a circunstancias non desexadas. Nos elimina no solo el sueldo, sino también derechos estatutarios como los días de asuntos propios, vacaciones. Nos penalizan económicamente por el hecho de estar enfermos. Contaron en su protesta con el apoyo de los trabajadores del naval y no solo eso, en la plaza a la misma hora también se concentraron afectados por las preferentes. En total la protesta reunió a cerca de 3.000 personas. El Ministerio de Justicia verá reducido su presupuesto un 2,4%. La cartera dirigida por Gallardón es la que menos va a sufrir la tijera, aunque eso no ha servido para calmar los ánimos. Esta mañana los trabajadores de los centros de justicia, estos son los juzgados de A Coruña, se unieron al resto de empleados públicos para protestar por los ajustes. Rechazan no solo la rebaja en la partida del Ministerio, también la limitación de funciones que se le impone al Consejo General del Poder Judicial. Se empieza a tomar conciencia realmente que nosotros no somos los enemigos, que realmente los políticos lo que tienen que hacer es asumir su responsabilidad y que los recortes que se produzcan en este país, en caso de que se tengan que realizar, sean proporcionales también al nivel de ingresos. Con el sueldo que tenemos los funcionarios de base, un simple recorte muy pequeño pues te supone muchísimo. Los ánimos la verdad que están muy caldeados. Lo que nos da miedo es precisamente lo que pueda venir. Que con estas movilizaciones le queremos decir al Gobierno que en ningún momento vamos a parar. Castilla-La Mancha solicitará al Fondo de Liquidez Autonómico un rescate de 848 millones. Necesitan afrontar deudas financieras por valor de más de 8.000 millones. El Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que esta decisión no implicará nuevos ajustes ni nuevas condiciones fiscales. Con Castilla-La Mancha son ya 5 las comunidades que han optado por acudir a este fondo dotado con 18.000 millones de euros. Quedan algo más de 3.000 para el resto de comunidades que tienen hasta el 31 de diciembre para decidir si solicitan o no esta ayuda. Para poder pagar esos vencimientos y esas deudas financieras, la Comunidad de Castilla-La Mancha, al igual que acudió en su día al Fondo de Liquidez para pagar a los proveedores, es decir, las deudas comerciales, pues ahora queremos también poder pagar las deudas financieras que hemos asumido y creo que hay que tomarlo con toda normalidad y no pasa nada por pedir ayuda cuando se trata de pagar y de cumplir con nuestras responsabilidades.
En Santiago de Compostela, más de 1.000 trabajadores procedentes de factorías de Alcoa de toda la península se han manifestado ante la sede de la Xunta para reclamar una tarifa eléctrica que garantice la viabilidad de la producción de aluminio. Los presidentes de los comités de empresa y los alcaldes de Xove y Cervo se reunieron con el consejero de Industria para hablar sobre su futuro. De su futuro dependen 4.000 puestos de trabajo en toda España. El máximo mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que tanto la Xunta como el Gobierno central están trabajando para encontrar una solución. Lo que pedimos es que se nos mantenga por lo menos el precio actual que tenemos. Del coste de nuestra producción, la electricidad es un 40%, por lo tanto, si se dispara más, sería casi inviable. Que ponga una tarifa eléctrica competitiva, para que las empresas, tal y como está la situación, defiendan la industria y el empleo. Para el mes que viene, si no, ya hablan de cerrar las plantas de La Coruña y Avilés. La coordinadora 25S ha anunciado que habrá nueva entrega de Rodeemos el Congreso. Hay manifestaciones convocadas para este sábado. Serán en el propio Congreso de los Diputados a partir de las 6 de la tarde. Menos numerosa que el día anterior, 2.500 según delegación del Gobierno, pero igual de reivindicativa. Menos manifestantes y menos presencia policial en una protesta que se desarrollaba pacíficamente. Se pedía la participación de los agentes uniformados, porque si se intuía que estaban infiltrados, se procedía a su expulsión, aunque hubiese errores. El tiempo pasaba sin intervención policial. Parecía el final, incluido beso de despedida. Pero algunos se resistían a irse. Pasaban las 11:30 de la noche y los cascos sustituían a las gorras. Comienza el desalojo. Se pide calma y se busca una salida. Escoltados abandonan a Neptuno, pero el caos llega a Cibeles. A pesar de los incidentes, pronto volvía la calma frente a una cámara que será de nuevo el objetivo el próximo sábado. El Parlamento de Cataluña ha aprobado esta tarde por mayoría la celebración de una consulta independentista. En la votación se han abstenido los diputados del PSOE, salvo uno, Ernest Maragall, que ha dado un sí a la propuesta de Convergencia y Unió. Partido Popular y Ciutadans han votado en contra. Esta consulta soberanista se realizaría durante la próxima legislatura. El Gobierno central le ha advertido ya más que recurrirán al Constitucional para frenar esta iniciativa. Por nuestra parte vamos a agotar todas las vías legales, pero si esas no son suficientes, también vamos a cargarnos de argumentos que son los democráticos y los de tener el apoyo popular por las vías que sean necesarias. Eso es que, desde luego, si se llega hasta el final en el planteamiento de un desafío independentista, desde luego deberá aplicarse la ley en todo momento. Entendemos que es un gesto de confianza para ir juntos a conseguir un Estado independiente para Cataluña que después de la independencia tenga con el Reino de España unas relaciones de cooperación en pie de igualdad. La independencia es imparable, más vale que los españoles asuman la realidad. En Galicia, un vecino de Agolada ha sido detenido como presunto autor de más de 150 incendios forestales. También se le imputa un delito de estragos por haber dejado incomunicadas a varias poblaciones de Pontevedra y por poner en peligro la integridad física de las personas y de sus propiedades. Al parecer, el arrestado aprovechaba sus desplazamientos a lo largo de Galicia para prender fuego, siendo él mismo quien luego avisaba a los servicios de emergencia. La superficie que quemó equivale a más de 400 campos de fútbol. Ya había sido arrestado en otras 5 ocasiones y condenado a 9 meses de prisión.
El choque por alcance entre una furgoneta y un camión en la 52 tuvo estas aparatosas consecuencias que ven, aunque por suerte no ha habido que lamentar ningún daño personal. El accidente tuvo lugar a primera hora de la tarde, a la altura de Melón, en Ourense. No hubo que cortar el tráfico, tan solo estuvo restringido un carril. Blancanieves, de Pablo Berguer, ha sido la elegida para competir en la carrera hacia el Oscar. La cinta, protagonizada por Maribel Verdú, logró imponerse al artista y la modelo de Trueba y a Grupo 7 de Alberto Rodríguez, de las otras dos finalistas. El trabajo ganador es una adaptación muda del famoso cuento de los hermanos Grimm, una versión que nos traslada al sur de España en los años 20. De conseguirla, sería la quinta estatuilla para el cine español al otro lado del charco. El Códice Calistino sigue su particular peregrinación por espacios expositivos de Compostela. Tras su paso por el Pazo de Xelmírez, desde hoy podemos verlo junto a otras joyas manuscritas en el Gallast. Hoy se ha inaugurado en la Ciudad de la Cultura la muestra que reúne 12 valiosísimos documentos de la historia gallega, 12 códices originales datados entre los siglos IX y XV. Puede visitarse hasta el 6 de enero, de martes a domingo, y de 11 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada es gratuita. Una ventana al pasado en un marco de lo más vanguardista. Nosotros nos marchamos, se quedan ahora con Vía V, analizará todo lo que ha ocurrido hoy con la operación Pokémon y un especial sobre la labor que realizan las ONGs en Galicia. Hasta mañana.